Bastante movida en el Congreso de la República. Se han presentado, te lo habíamos contado, hasta 4 mociones de censura en contra de Gustavo Adriancén, el premier. Analizamos este escenario aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez, me acompaña Richard Arce, ex congresista de la República. Bienvenido a RPP, señor Arce. Jorge, buenas noches. Un gusto poder dialogar con RPP. Muchísimas gracias. Tenemos 4 mociones de censura, pero bueno, ¿se conseguirán los votos? Hay presión ciudadana al respecto y eso no se puede dudar. Eso es lo más importante, ¿no? Porque en realidad hay un pacto infame entre el gobierno y el Congreso de la República. Se han entregado cheques en blanco para quedarse hasta el 2026. Eso es más que evidente. Pero la presión ciudadana en una circunstancia donde ha habido 13 asesinatos execrables. Lamentablemente hemos visto en las redes sociales las imágenes de cómo los han torturado y después los han ejecutado, como una muestra de impunidad y que da un mensaje, sobre todo en esa guerra que existe, en esa tierra de nadie que se ha convertido Patás, donde es el viejo oeste, para que nos pueda entender las personas lo que está sucediendo el día de hoy, por falta del principio de autoridad y sobre todo por haber permitido que una economía ilegal se florezca y genere un beneficio y una bonanza económica. Pero esto está asociado directamente con las decisiones del Congreso de la República, porque el Congreso, desde mi punto de vista, es el autor intelectual de los asesinatos en Patás. Han aprobado leyes... Frase, por favor, repítame esa frase. No, es que es muy importante hacerle entender al país que el Congreso, con sus decisiones de haber aprobado leyes a favor de la delincuencia y haber renovado al Reinfo, desde mi punto de vista, es el autor intelectual de esos crímenes, porque está floreciendo las economías ilegales. Acaban de aprobar una ley para destruir la figura de la extinción de dominio, que es un mecanismo internacional que todos los países lo tienen para luchar justamente contra el lavado de activos. Y favoreciendo a las organizaciones criminales. Y a las economías ilegales. Exacto. Nos referimos a narcotráfico, nos referimos a minería ilegal, nos referimos a trata de blancas, contrabando, inclusive el tráfico forestal que existe en el país. Esas economías ilegales son las que gestan las mafias, la delincuencia que hay en torno, porque se gana mucho dinero. ¿Y qué hacen las autoridades? Cuando se descubre la organización criminal, la Fiscalía pide al juez que se embargue, que se incauten esos bienes. El día de hoy, con esta ley, se tiene que tener sentencia firme. Significa que se agote todas las instancias para recién incautar los bienes, cuando en realidad lo que necesita la Fiscalía es arrinconar al delincuente. Y el Estado, el Congreso, el gobierno lo que debe darles las herramientas a los jueces y fiscales, ¿no? Siempre se ha dicho, y seguramente usted lo ha escuchado, señor Arce, que las organizaciones criminales tienen congresistas que financian campañas, correcto, y que tienen muchos representantes en el Parlamento. Al saber de esta normativa aprobada en el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, uno podría pensar que esta versión es cierta. No solamente eso, sino veamos las fotos que estuvieron antes de la gestión de la renovación del Reinfo. Varios de personajes cuestionados metidos en la minería ilegal, tomándose fotos con los congresistas, hasta con el alcalde de Lima. O sea, ¿qué tiene que ver el alcalde de Lima en un tema que es más de provincias donde hay lamentablemente la actividad de la minería ilegal? O sea, básicamente estamos hablando de zonas liberadas, no solamente es Patás. Sí, claro. Recordemos a La Pampa en Madre de Dios. Recordemos La Rinconada en Puno. O Caravelí, el Pedregal en Arequipa, mi región en Apurímac. Hay zonas liberadas donde campea la minería ilegal, pero diferenciemos, porque también no pongamos todos en un mismo saco. Por supuesto, no es lo mismo ilegal, ¿verdad?, que artesanal, correcto. O hay que diferenciar informal. La labor que hacen, por ejemplo, comunidades campesinas que se han organizado y que están haciendo actividad minera y están generando beneficio para su propia comunidad. Inclusive con esos recursos están atendiendo temas sociales, no construyen solamente su sala comunal, sino inclusive hasta construyen su posta médica y mejoran su atención ante la ausencia del Estado. Pero es algo muy distinto, donde se teje una red de una mafia, donde explotan a la gente, donde ese oro manchado con sangre entra al circuito formal, con apoyo inclusive de mafias, inclusive hay corrupción. Recordemos al oficial, el comandante general de la policía en Trujillo, que la encontraron en un allanamiento, 200.000, 300.000 soles, cantidad de dinero en un allanamiento. ¿Eso qué significa? ¿Qué hacía el comandante de la policía con ese dinero? ¿O qué hacía en este caso también los funcionarios del gobierno regional que tienen la responsabilidad directa de la actividad, de la regulación de la actividad minera, ¿no? Señor Arce, ¿y la figura del premier no cree usted que está bastante desgastada ya como para dudar siquiera en la importancia de una censura? No solamente está desgastada, está descalificada. Un sujeto que miente en vivo y en directo, después se retracta cuando la gente le avisaba, la prensa le informaba que había un secuestro. ¿Qué han hecho durante ese periodo?
después trata de insultar la inteligencia de los peruanos y sale a tratar de interpretar sus palabras. En realidad, Dina Boluarte se ha rodeado de ministros sobones, de ministros que están solamente en el cargo para proteger a la presidenta de las serias denuncias de corrupción y no aportan absolutamente nada. Estamos en una orfandad total, no están gobernando el país y la muestra palpable es esta espiral de violencia asociada a una actividad económica ilegal. Pero fíjate, inmediatamente no les causó ni remilgos para aprobar la ley del Congreso, aprovechando que se nominó al Papa, que tiene origen peruano, por su nacionalidad, por su nacionalización, pero objetivamente aprovechan esa circunstancia para que entre gallos y medianoche se apruebe la ley de extinción del dominio, perjudicando justamente la lucha contra las organizaciones criminales. Es preocupante, ¿no? Realmente. ¿Y qué le ha parecido la respuesta del premier? Él ha dicho, cuidadito, ni me censuren, porque si me censuran todavía podemos disolver el Congreso. ¿Qué le ha parecido esta, no sé, advertencia, amenaza? ¿Cómo tomarlo? No, solo son mensajes discursivos. O sea, al final lo van a censurar. Es un personaje puesto a dedo. No tiene mayor trascendencia. Para Dina Boluarte sí, porque su gobierno se sostiene justamente en estos ministros impresentables que se dedican solamente a aupar a la presidenta, a tratar de protegerla justamente de todas estas denuncias. No están gobernando. Su reacción es todo el tiempo reactiva. Nunca hay prevención, nunca hay planificación y la presidenta ni qué decir, no está más preocupada en sus temas hasta de boato, personales, no está gobernando el país y nos está llevando a esta situación que para empezar, no olvídate Jorge de llegar a la OCDE, un proyecto que viene desde hace muchos años, una aspiración nacional de que el Perú se inserte a ese club. Ya con esto de la normativa de la extinción de dominio. Nos van a exonerar porque es uno de los requisitos, es un estándar internacional que exige que tengamos un control irrestricto sobre las economías ilegales, sobre el lavado de activos. Y justamente la extinción de dominio es una herramienta que tiene la justicia para arrinconar al delincuente. Ahora felices, el primero que estará saltando es hasta Vizcarra, que seguramente va a recuperar su dinero. O sea, todos los que están involucrados en actos de corrupción van a recuperar sus bienes. O sea, los expresidentes, líderes políticos que están acusados de actos de corrupción. Alejandro Toledo el día de hoy, su abogado utilizó justamente esa ley para argumentar y pedir inclusive, utilizando esa figura legal, pedir una detención domiciliaria. Esos personajes tan nefastos entonces para la política nacional van a poder recuperar sus bienes. Inmediatamente. ¿Cuántos bienes que en este momento están incautados del Estado? Los delincuentes, sobre todo relacionados al tema de narcotráfico, minería ilegal, extorsiones, asesinatos, toda esta gente que está metido en esos crímenes, que les han incautado sus bienes, son los primeros que van a presentar con sus abogados que ha salido la ley, yo no tengo sentencia firme, devuélveme mi bien. ¿Y para qué quieren esos bienes? Para que con eso se defiendan y sigan desarrollando su actividad delictiva. Por Dios, Jorge, ¿en qué país estamos donde permitimos nosotros, aprovechando justamente este asunto del Papa, para que la presidenta, con una desidia y un desprecio por todos los peruanos, pueda aprobar esta ley en perjuicio de todo el país? Cuando estamos viviendo una espiral de violencia, cuando nos están matando en las calles. Esa es la muestra de la indolencia del gobierno y del Congreso frente a lo que estamos viviendo todos los peruanos. Exacto, llama la atención, bueno, dos cosas. Primero, que en un escenario de criminalidad extrema, en lugar de apoyar a los operadores de justicia, el Congreso y el Ejecutivo se pongan de acuerdo, ¿no?, en algo que obstaculiza su labor. Punto número uno. Y punto número dos, el Ministerio de Justicia en su momento también había presentado cuestionamientos, ¿no? Y ya se ha pronunciado, acaba de pronunciarse explicando que los tratados internacionales, que el sistema de justicia mundial justamente se trabaja en colaboración internacional para luchar contra estas economías ilegales, sin embargo, la contra el lavado de activos. La promulga. Fíjate, para eso sí ha tenido habilidad y agilidad para poder aprobar y para aprobar temas más estratégicos como la atención de los problemas que están viviendo en Patas, por ejemplo, la lucha contra la minería. ¿Por qué no discuten una nueva ley de minería? ¿Por qué no van y hacen una interdicción a todas las plantas de procesamiento para seguir la rastreabilidad del oro, ese oro con sangre? De esa manera podríamos detectar cuáles son las mafias que están detrás de todo este comercio del oro que nos ha llevado al viejo oeste, pues lamentablemente, y nos vamos a seguir matándonos. Y te lo digo con mucha sensibilidad porque lamentablemente en redes sociales hemos visto cómo han torturado a esa gente y cómo los han asesinado, un grado de demencia
indescriptible. Entonces, es falta de autoridad, es falta de principio de Estado de Derecho. Nos están llevando a una espiral de violencia a consecuencia de que en el Congreso siguen aprobando leyes para favorecer a los delincuentes con el aval de la presidenta, que es prácticamente una secretaria del Congreso. Se dedica solamente a promulgar, porque fácilmente pudo haberlo observado, Jorge. Exacto, señor Arce, uno podría esperar que al menos conociendo todo el perjuicio, ¿no?, que va a causar esta normativa desde el Ejecutivo, bueno, se obstaculice, ¿no?, se presenten observaciones. Y hay un antecedente. ¿Recuerdas bien con la detención preliminar? 3 meses. Sí. Los delincuentes han estado haciendo feria en las calles porque simplemente cometían el delito y se escondían 2 o 3 días y ya no había la posibilidad de detenerlos porque podían caminar tranquilamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad frente a estos abusos de poder que están cometiendo el Congreso y la presidencia? Es momento que la gente salga a manifestarse y tenga una posición firme y una lección. Aprendamos a votar, Jorge. No podemos repetir esta historia con impresentables como los que tenemos el día de hoy en el Congreso, a gente que no le interesa el país, están pensando solo en su beneficio personal, porque estas leyes las sacan los congresistas porque saben que van a ir a la cárcel, porque saben que les van a embargar sus bienes. Entonces están protegiéndose, están preparándose. Claro. Es un conflicto claro de intereses, ¿no? Muy bien. Señor Arce, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, un gusto, Jorge. Esperemos que podamos salir de esta situación por el bien de nuestra patria, ¿no? Así lo esperamos. Richard Arce, congresista o excongresista de la República, con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Hasta aquí te acompaño en el programa. Te dejo con el equipo de deportes de RPP y vamos al bar. Lindo fin de semana y un abrazo, un saludo para todas las mamitas, especialmente para las mamitas que siempre se mantienen bien informadas aquí en RPP.